Silencio. Shabbat Shalom. Errar, deambular por el mundo, vagar sin rumbo, no sé si se les ocurre algún sinónimo más al respecto. Ese quizás sea alguno de los aspectos más distintivos de la representación de cómo se ve lo judío en la imaginería popular, al menos en los últimos años. Y uno de los mitos que históricamente más ha alimentado esta idea es la leyenda que muchos acá conocerán, así llamada la leyenda del judío errante. ¿Quién es exactamente la figura que encarna este personaje, el judío errante? ¿Quién es el pobre hebreo condenado a vagar sin fin, día y noche por toda la eternidad? Buena pregunta. No sabemos. Pero la verdad es que si uno se pone a leer, va a encontrar que hay distintas versiones acerca de esta leyenda. Y hay muchas maneras de llamar, hay muchos nombres con los que se llama al protagonista de esta leyenda. Algunos de los más descabellados y sorprendentes. Les voy a dar un ejemplo que seguramente no se les va a ocurrir a nadie. A mí tampoco se me ocurrió antes de abrir el tomo de la enciclopedia judaica donde estaba el ítem del judío errante. Ahashveirosh. Así llaman algunas leyendas de este tipo a quien encarnaría la figura del judío nómade que no para de vagar de un lugar al otro ad eternum. ¿Por qué se equipara, se compara a Ahashveirosh, el rey persa protagonista de la historia de, ¿qué fiesta? De Purim, con el judío que no ceja su vagar, su errar por el mundo? No lo sabemos. Otro nombre curioso y largo, Juan en Dios espera. Así figura el nombre del judío errante en muchas versiones castellanas, españolas de la historia. Y por último, Caín. Este último nombre no le sorprende a nadie, porque Caín de alguna manera es el arquetipo, no del judío errante, sino del errante en sí mismo. Un personaje, ¿se acuerdan la historia de Bereshit, no es cierto? Un personaje ya condenado desde el vamos, desde tiempos inmemoriales, a vagar por siempre. ¿Para qué? Para expiar la culpa por la muerte de su hermano Abel. Pero en realidad, si se ponen a pensar, no es raro que lo judío está asociado con este movimiento de errar, de vagar, de deambular por el mundo. Porque después de todo, gran parte de nuestro bagaje histórico, de nuestra memoria colectiva, tiene que ver, ¿no?, con este carácter transhumante del pueblo hebreo. Y de hecho, hasta nosotros mismos lo afirmamos. A ver, pónganse a pensar en la noche del Seder de Pesaj. Hay una frase que repetimos todos los años: Aramí, Obed, Abí. Mi antepasado, mi padre era un arameo errante, Vayered Mitzrayim, y así decidió descender a Egipto. ¿Quieren otro ejemplo bíblico que ilustre esta cuestión? El pueblo hebreo, después del Éxodo, se ve condenado a errar por el desierto, no 1, no 2, no 3, sino 40 años. Es decir, toda una era. El número 40 es un número simbólico, un número tipológico. Nos viene a decir que toda una generación se vio empujada a vagar por el desierto. Último ejemplo bíblico al respecto. El santuario, o mejor dicho, el primer santuario, el Mishkan, donde habría de residir nada más y nada menos que la presencia de Dios en la tierra, es un templo, pero ¿de qué tipo? Un pueblo nómade necesita un templo nómade. Un pueblo errante necesita un templo, un santuario errante, que se mueva con él y que lo acompañe, tal como lo acompaña el Mishkan al pueblo a lo largo de su travesía por el desierto. En el Mishkan, en este templo móvil, hay de todo, y nuestra para allá, de hecho, se encarga de describir cada uno de sus objetos, de sus artefactos con lujo de detalles. No sé si lo conocen, cuando yo vivía en Israel, todos los muebles, hay un solo lugar donde podés comprar los muebles, IKEA.
Entonces vos te compras el mueble y te viene con el manualcito. Y te dice exactamente cómo tenés que armar cada parte, cada sección del mueble. Pasa acá de una manera un poco más elemental con los muebles de Easy y alguna otra tienda similar. Nuestra Parashat Trumá podría ser de algún modo analogada, comparada con este tipo de manual que te da un detalle minucioso, casi obsesivo, de cada uno de los pormenores del armado del Mishkan, de sus componentes, de los artefactos y de las figuras que colman su espacio interior. Y una de las figuras más enigmáticas que aparece, nombrada en la parashá de esta semana y que aparece en el interior del Mishkan, es la de los querubines. No sé si les suena el concepto. Los querubines son aparentemente dos estatuas, dos imágenes talladas que deben ser colocadas en el corazón mismo del santuario, protegiendo, guardando el patrimonio más sagrado de todos, que es el Arca de la Ley, que contiene nada más y nada menos que las tablas que Moshe recibe de Dios en el monte Sinai. Ahora, uno se pregunta, ¿qué forma tienen estos querubines? ¿Acaso se asemejan a personas, animales o monstruos fantásticos, a aves, a esfinges? ¿Cuáles esfinges egipcias? No lo sabemos. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es la naturaleza de los querubines? Tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Pero si hacemos un poco de memoria, vamos a recordar que esta no es la primera vez que nos topamos con la figura de los querubines en el texto bíblico, y los entendidos en el tema saben de qué estoy hablando. Esta es una trivia para los eruditos acá. Si recuerdan, en una de las primeras porciones de la lectura de la Torá se menciona a los querubines. Pero en realidad, les voy a decir una cosa, probablemente no lo recordemos. No lo recordemos porque los querubines son mencionados en Parashat Bereshit. Y cuando leímos Parashat Bereshit este año, nosotros aún no salíamos de nuestro pasmo y de nuestro dolor. Estábamos de duelo, porque si no me fallan los cálculos, este año, en el calendario hebreo, leímos Parashat Bereshit la semana inmediatamente posterior al 7 de octubre. Y si hubiésemos tenido la predisposición intelectual y emocionalmente para prestar mayor atención a las minucias del relato, hubiésemos notado que una vez que Adán y Eva comen del fruto prohibido, ¿qué pasa? Son expulsados del jardín del Edén. Pero hay otra figura que se ve desterrada, exiliada, sometida al ostracismo, al exilio en el relato. ¿Quién es? La figura de Dios. Dios se oculta, Dios se exilia, Dios se retrae o se retira de la esfera de la existencia humana. ¿Y a dónde fue a parar? El texto no nos dice a dónde fue Dios. Pero sí, en cambio, sabemos quién lo acompaña a Dios en su exilio. Y son nada más y nada menos que los querubines. O sea que la presencia de los querubines en nuestra parashá, la presencia de los querubines en el Mishkan, marca un hito fundamental en el relato. Dios, nos dice el texto, vuelve al mundo después de una larga época de ocultamiento. La presencia divina, antes ausente, hace junto a los querubines, sus guardianes, su regreso triunfal. Y la presencia de Dios ahora ya no está ubicada, emplazada en un lugar físico particular en el jardín del Edén, sino que ahora impregna ¿qué? Una estructura errante, transhumante, que va de un lugar a otro, que es susceptible de desembarcar en cualquier rincón de la tierra, y no solo en cualquier lugar, sino también en cualquier tiempo, circunstancia y momento. Y yo no sé si alguna vez les pasó a ustedes, a las personas
falibles e imperfectas como yo, alguna vez nos pasó. ¿Qué sintieron, como dice la canción de Calamaro, lo que es tener el corazón roto? No me equivoco, dice así la letra de la canción. ¿Cuántas veces sentimos que Dios como símbolo de esperanza, como encarnación del sentido último de la vida, se retira, se retrae de nuestra existencia, como sucedió en el relato de Bereshit? De pronto sentimos el golpe de la ausencia del sentido. De pronto escuchamos el silencio sordo que reverbera cuando nos hacemos la pregunta, ¿para qué? La pregunta existencial, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? Y sin embargo, a veces no encontramos respuesta, no al menos fácilmente. Pero no perdemos la esperanza, no perdemos la esperanza de que la presencia divina retorne a nuestras vidas, de que la esperanza retorne a nosotros. Y cuando la alegría se ausenta de nuestra vida, aunque resulte amargo y frustrante transitar esos momentos, sabemos que algún día va a volver. Y nosotros sabemos que van a volver. Sabemos que van a volver. Tenemos esa esperanza. Esta semana recuperamos a dos. Esta semana se volvió a encender nuestra esperanza por un momento, y la alegría que por meses nos había evadido, como la presencia divina evadió y se ocultó del mundo en el sentir de muchos del 7 de octubre, volvió a estar junto a nosotros, siquiera por unos momentos, por unos instantes. Me tenía otro final escrito, pero lo voy a dar vuelta, porque les quiero contar otra cosa. Quizás porque a raíz del rescate de los dos cautivos que volvieron a sus hogares esta semana, Fernando y Luis, empezó de nuevo a reflotar, al menos en mí, el tema de Israel. Retomé un libro que tenía a medio leer, que me había recomendado un amigo, de un escritor israelí, Eshkol Nevo. No sé si alguien lo conoce. Bueno, el libro relata, entre otras cosas, la vida de una mujer ya anciana que vive en Israel, una mujer entrada en años, que en su momento fue una halutzá. ¿Se acuerdan a qué se refiere el término? Un halutz es un pionero, ¿no? Aquellos que en su momento dejaban sus hogares en la vieja Europa oriental y se embarcaban en la construcción de la nueva tierra, del nuevo Estado, antes del establecimiento del Estado de Israel. Y cuenta Eshkol Nevo la historia de esta mujer que logra embarcarse en un buque que desde Polonia y Ucrania la lleva a la tierra prometida. Y ya en alta mar, el buque se topa con otra embarcación y reina entonces el estupor y el temor en los tripulantes del barco en el que ve esta mujer, porque no saben si se trata de un buque militar británico, si los van a hacer a todos bajar, hasta que de pronto ven que en el frente del otro buque, con el que se topan por casualidad en el mar, hay una inscripción en hebreo. El nombre del buque era Ziona, que significa hacia Zion, es decir, hacia Jerusalén, hacia la tierra prometida. Y entonces el silencio casi sepulcral que reinaba entre los tripulantes de ambos buques, que se miraban en estribor los unos a los otros, es trocado por una melodía que les es familiar a todos. Y cómo de las entrañas del buque empieza a nacer la melodía del Hatikva. Y cuando terminan la última estrofa del Hatikva, Eretz Zion Virushalayim, dice el escritor, dos hombres, uno de cada buque, se tiran, se arrojan al mar, al medio del mar. Y entonces comienzan los rumores. Quizás, dicen, en un buque se trata
de dos hermanos que por las vicisitudes de la travesía hacia la tierra de Israel se vieron separados, o en el otro buque dice no son hermanos, son amigos entrañables que se reencuentran. Lo cierto es que uno alcanza al otro en el mar y logran subir al puente de una de las embarcaciones. Y entonces, para la sorpresa de todos, resulta que estos hombres no se conocían, ni siquiera hablaban el mismo idioma. Uno hablaba polaco y el otro hablaba rumano, pero ambos eran hombres de fe. Porque la fe no es necesariamente la creencia abstracta en un Dios invisible, a veces manifiesto y a veces oculto, como nos recuerda la parashá de esta semana, sino que la fe es la certeza más concreta e irrebatible de la comunidad a la que pertenecemos. Cuando levantamos la vista todos nosotros en este momento y podemos reconocer en el otro a un par, un hermano, entonces nos sabemos hombres y mujeres de fe. Fe es saber al otro, reconocer en el otro a un hermano. Es responder afirmativamente a aquello que Caín, vuelvo al principio de lo que hablábamos, es responder afirmativamente a aquello que con sorna, con ironía, Caín, el primer errante, se atrevió a formular en términos de pregunta. ¿Cuál es la pregunta de Caín? ¿Ashomer ají anojí? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Sí, todos nosotros somos los guardianes de nuestros hermanos. Y cuando podemos formular esa frase en sentido afirmativo, entonces nos declaramos personas de fe. Poder decir yo soy efectivamente tu guardián, eso es tener fe. Y eso, en resumen, es saberse parte de lo judío. Quiera Dios que podamos ver prontamente en el retorno de aquellos que aún permanecen cautivos en Gaza, un atisbo de la presencia divina de vuelta en el mundo. Shabbat Shalom. Nos vamos a poner de pie, por favor.